Prepárense para un viaje fascinante al corazón de Samsung. En este vídeo, desenterraremos los secretos más oscuros y controversiales de esta icónica empresa. Desde sus humildes comienzos hasta los intrincados entresijos del poder político que la rodea, exploraremos cada giro y vuelta de esta apasionante historia. ¿Quieres descubrir por qué Samsung ha sido un tema de tanta controversia? Entonces acompáñanos en este emocionante viaje. Pero antes de sumergirnos en su oscuro pasado, vamos a retroceder en el tiempo y descubrir cómo comenzó todo. No te lo pierdas. En 1938, Samsung era apenas un comercio modesto, vendiendo fideos, pescado seco y vegetales locales. ¿Quién iba a imaginar entonces que esta empresa se convertiría en uno de los gigantes más poderosos del mundo, creando mucho más de lo que podrías pensar? Samsung no solo construye rascacielos y carreteras, sino que ha sido el cerebro detrás de hospitales, moda, robots y hasta una división aeroespacial que diseñaba helicópteros y tanques para el ejército. Pero volvamos al principio. En el recorrido de su historia, Samsung enfrentó la cruda realidad de la devastación causada por la Guerra de Corea, un escenario desafiante que podría haber sido el final para muchos. Sin embargo, surgió una chispa de audacia y visión que cambiaría el destino de Samsung para siempre. Desafiando las probabilidades y la adversidad, la empresa no solo sobrevivió, sino que prosperó con una determinación inquebrantable. Desde sus modestos comienzos en la década de 1950, cuando incursionaron en la refinación de azúcar y la producción de lana, hasta su transformación en un coloso de la tecnología global, Samsung ha desafiado constantemente los límites y las expectativas. La década de 1960 marcó un punto de inflexión crucial, cuando Samsung se aventuró audazmente más allá de sus fronteras originales para diversificar su cartera. Desde textiles hasta seguros, cada paso fue un desafío conquistado, cada innovación una declaración de su capacidad para adaptarse y prosperar. Pero fue su incursión en el mundo de la electrónica en 1969 lo que realmente definió su ascenso meteórico. Con el lanzamiento de su primer televisor blanco y negro, Samsung no solo ingresó a un nuevo mercado, sino que también estableció las bases para su dominio futuro. En los años siguientes, su rápida expansión hacia la fabricación de electrodomésticos y tecnología de vanguardia demostró su compromiso con la excelencia y la innovación. Y cuando se dieron cuenta de la necesidad de controlar su cadena de suministro, no dudaron en adquirir una empresa de semiconductores, consolidando así su posición como líder indiscutible. No solo utilizaron estos semiconductores en sus propios productos, sino que comenzaron a venderlos globalmente a otros fabricantes de electrónica. Te contaré un secreto bien guardado sobre Samsung. ¿Sabías que esos poderosos chips de memoria que hacen funcionar tu iPhone provienen de ellos? Sí, aunque Samsung y Apple sean rivales en el competitivo mundo de los teléfonos inteligentes, trabajan juntos en este aspecto. Pero eso es solo el inicio del asombroso mundo de Samsung. ¿Te imaginas que esta gigante de la tecnología también construye megabuques? Sí, lo hacen. Bajo la división de Samsung Heavy Industries, se especializan en la creación de enormes embarcaciones que navegan por los mares del mundo. Y no te sorprendas si, al pasear por un imponente rascacielos, descubres que fue construido por Samsung. ¿El Burj Khalifa en Dubái? Sí, ellos también lo hicieron posible, así como muchos otros edificios emblemáticos en el pasado. Pero espera, aún hay más. Samsung no solo domina la tecnología y la construcción, también es dueña del parque temático más grande de Corea del Sur, Everland, y posee su propio enclave urbano llamado Samsung Town. Y no podemos olvidar su compromiso con la comunidad a través de su fundación sin fines de lucro, que incluye una universidad y un hospital de clase mundial, el Centro Médico Samsung. Así que la próxima vez que sostengas tu dispositivo Samsung, recuerda que estás sosteniendo mucho más que solo un teléfono. Estás sosteniendo una ventana a un mundo de innovación y excelencia que va mucho más allá de lo que puedes imaginar. Hey, detén todo por un momento. Antes de seguir adelante, necesito tu ayuda. Si estás disfrutando de este vídeo, ¿podrías hacerme un favor? Activa la campana de notificaciones y dale un me gusta. Estoy creando una serie de mini documentales sobre negocios, dinero, marketing, crecimiento personal y mucho más. Con tu apoyo, podemos hacer crecer esta comunidad y llevar nuestros contenidos a más personas. Gracias por ser parte de esto. Ahora sí, conozcamos la parte oscura de Samsung. Después del conflicto bélico en Corea, el panorama económico del país era desolador. La producción y exportación de bienes estaban en mínimos históricos. En este contexto, el presidente, buscando impulsar la economía, optó por respaldar a las grandes corporaciones surcoreanas. Para ello, les ofreció financiamiento accesible y protección contra la competencia externa.
En resumen, Samsung y otras grandes empresas surcoreanas fueron beneficiadas con préstamos excepcionalmente generosos, exenciones fiscales exclusivas y un conjunto de medidas gubernamentales diseñadas para propulsar su expansión. La visión era clara: al fortalecer a estos titanes corporativos, se esperaba impulsar el motor económico del país. ¿Cómo? Bueno, imagina esto. Justo cuando Samsung incursionaba en la electrónica, el gobierno surcoreano cerró las puertas a la competencia extranjera, prohibiendo a potencias como Japón vender sus productos electrónicos en suelo surcoreano. Y eso no es todo, también redujeron los impuestos a la mitad para las empresas electrónicas. Sin embargo, aquí está el giro inesperado. Samsung, líder indiscutible en la industria, se benefició exponencialmente más que sus competidores. ¿Por qué? Porque el gobierno, de manera efectiva, estaba dirigiendo el flujo de ayuda financiera estadounidense directamente hacia Samsung, gracias a las habilidades políticas estratégicas del fundador de Samsung. Su estrecha relación con los presidentes surcoreanos garantizó a Samsung un trato especial, despejando el camino para su dominio sin restricciones en el mercado global. El gobierno de Corea del Sur desempeñó un papel significativo en la economía del país, particularmente a través del apoyo brindado a grandes conglomerados como Samsung. Este respaldo contribuyó al impresionante crecimiento de Samsung, una empresa que no solo expandió su alcance exponencialmente, sino que también, en cierto sentido, eclipsó a otras empresas locales más pequeñas. La pregunta inevitable surge: ¿cómo podrían estas empresas competir con un gigante respaldado por el gobierno, dotado de recursos y poder tan vastos? La sombra de Samsung se extendía sobre el panorama económico surcoreano, generando una dependencia que, a veces, perjudicaba a los competidores locales más modestos. Aunque existen otros jugadores importantes en la economía surcoreana, como LG y Hyundai, ninguno alcanza el dominio y la influencia de Samsung, consolidando así la riqueza y el poder en unas pocas familias. Sin embargo, esta relación simbiótica entre Samsung y el gobierno no está exenta de controversia. Los casos de soborno y corrupción que rodean al expresidente de Samsung, Lee Kun-hee, arrojan luz sobre los lazos estrechos y problemáticos entre la empresa y el poder político. En 1996, Lee Kun-hee fue acusado de sobornar a un expresidente, aunque las conexiones gubernamentales de Samsung le garantizaron un perdón presidencial y la impunidad posterior. Más tarde, en 2008, enfrentó acusaciones aún más graves de manejar un fondo político utilizado para sobornar a fiscales y políticos, lo que resultó en su declaración de culpabilidad por evasión fiscal y malversación de fondos. Aunque se disculpó y renunció a su cargo, la falta de tiempo en prisión y su rápida reinstalación en la empresa después de recibir un perdón presidencial suscitaron dudas sobre la verdadera naturaleza de la justicia en Corea del Sur. La estrecha relación entre Samsung y el gobierno se profundiza aún más con la publicación del polémico libro Piensa en Samsung, escrito por el ex consejero legal jefe de Samsung. En esta obra, se afirma que Lee Kun-hee estaba involucrado en actividades ilegales que incluían el desvío de miles de millones de dólares de las subsidiarias de Samsung, la destrucción de evidencia y el soborno de funcionarios gubernamentales para asegurar la sucesión de su hijo como jefe de la empresa. Aunque Samsung negó algunas de estas acusaciones, la mayoría de los medios de comunicación surcoreanos optaron por no mencionar el libro, evidenciando la influencia desproporcionada de la empresa en la esfera pública. Este control casi omnipresente de Samsung no solo se extiende al ámbito político, sino también al mediático. Los medios de comunicación surcoreanos, conscientes del poder de la empresa, a menudo evitan criticarla, lo que refuerza aún más su imagen de invencibilidad e intocabilidad. Algunos incluso sugieren que el presidente de Samsung podría tener más poder que el propio presidente de Corea del Sur, lo que plantea serias preguntas sobre el equilibrio de poder en la nación. En un artículo titulado Corea del Sur, la República de Samsung, se argumenta que la empresa ha alcanzado un estado casi supralegal, donde sus acciones rara vez son cuestionadas y su influencia sobre el gobierno y los medios es innegable. A pesar de estos escándalos y controversias, Samsung sigue siendo un pilar de la economía surcoreana, empleando a cientos de miles de personas y contribuyendo significativamente al crecimiento del país. Es importante recordar que las acciones de unos pocos individuos no reflejan necesariamente la integridad de toda la empresa. Sin embargo, la persistencia de los casos de corrupción y la aparente impunidad de los líderes de la empresa plantean serias preguntas sobre la verdadera naturaleza de la justicia y el poder en Corea del Sur. Sin lugar a dudas, Samsung continúa siendo una fuerza imparable en el mundo de la tecnología. Con una capacidad innovadora sin igual, la compañía no solo ha desafiado las expectativas, sino que las ha superado con creces. Sus productos revolucionarios no solo han cambiado la forma en que interactuamos con la tecnología, sino que también han redefinido la industria en su conjunto.
Es impresionante ver cómo una empresa que comenzó con modestos orígenes ha florecido hasta convertirse en un gigante global, superando incluso a titanes como Google y Microsoft en términos de ingresos. Este éxito, sin embargo, plantea preguntas intrigantes sobre los caminos hacia la cima en el mundo empresarial. ¿Es todo el resultado de un trabajo duro y una visión audaz, o hay otros factores en juego? La historia de Samsung, aunque inspiradora, también sirve como recordatorio de las complejidades y desafíos inherentes al mundo empresarial, donde la influencia política y el respaldo financiero pueden desempeñar un papel crucial en el ascenso hacia la grandeza. Y así llegamos al final de nuestro fascinante viaje por el mundo empresarial. Pero antes de despedirnos, les recordamos que su apoyo es fundamental para seguir creciendo juntos. ¿Disfrutaron del contenido? Entonces asegúrense de suscribirse para no perderse ni un solo detalle de nuestras próximas aventuras financieras. No olviden dejar su huella con un like y activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en la próxima entrega, donde exploraremos nuevos horizontes y desafíos tecnológicos. Hasta pronto, amigos, y que la innovación siempre los acompañe.